Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal van ustedes con la elaboración de su trabajo? Tienen prevista la presentación la próxima semana. Asimismo, grupo 4 sería. Sí, ¿estás Eh, trabajando estamos, con tu compañero? estamos en proceso. Bien. Josefina, vos estás trabajando con Sonia y Yuri, ¿puede ser? Hola, profe. Sí, sí. Sí, ella me envió ya el trabajo, ya era cuestión de ajustar algunos detalles. Estaba muy bien hecho. Un ratito.
Hola, profe, ¿qué tal? Buenas tardes, Leticia. Qué gusto verte. He corrido muchísimo para llegar. Profe, ahora lo que no sé es cómo alzar el slide para poder presentar. Y pasame nomás, yo voy a compartir, sin problema. ¿Le paso a vos o aquí mismo al Sí, grupo? sí, envíame nomás ya. Ya está, voy a pasar. Estoy ocupada. A ver. ¿Dónde estoy ahora, Dios mío? Ya pasé al grupo, profe. Sí, ahora voy a descargar. Niño, estoy en una clase. Sí, no tengo. Me avisa, profe. Sí, está tardando nomás para abrir Está este muy mala la conexión en estos días. terrible. Ahí está. Ya está. Sí, ¿Listo? bien.
Bien, entonces podemos comenzar, ¿verdad? Sí, inicia nomás. Bueno, pues buenas tardes a Buenas tardes. todos los del grupo, del equipo, la profesora Eva. Y me corresponde en el día de hoy la exposición del tema El rol del docente en el siglo XXI, ambientes virtuales en el aula, con la técnica estudio de casos. Mi nombre es Leticia Verona Ugando y con gusto voy a hacer un breve resumen de este tema súper interesante y súper actual en nuestros días. A modo de introducción, sabemos ya de antemano con todas las cosas que la profesora nos ha demostrado en clases, más la experiencia que hemos ido adquiriendo con el tiempo, que la representación de una situación real para los estudiantes es algo muy importante para hacerlos reflexionar y aprender. Esto no es algo nuevo, como sabemos, viene de tiempos remotos, pero que en la medida que ha pasado el tiempo se ha ido especializando, se ha ido perfeccionando la técnica. Esta presentación de casos, esta técnica de planteamiento de un caso es una oportunidad de aprendizaje significativo y trascendente, es algo que el estudiante no va a olvidar y que le va a llevar a desenvolverse mejor en la vida, ya sea en el tema o carrera que sea, porque es aplicable para cualquier tipo de enseñanza. En este caso es importante que se logra involucrar y comprometer a todos los que participan en el caso, tanto en la discusión del caso como en el proceso grupal para la reflexión final que se va a obtener con mayor éxito y con un más sólido conocimiento. Conceptualizando como tal la técnica. Sabemos que data desde tiempos remotos, como habíamos visto. Se considera que la palabra caso, en un sentido amplio, se puede afirmar que se ha utilizado en educación en forma de ejemplos, en problemas prácticos. Se ha empleado en filosofía escolástica medieval, en la Universidad de Harvard, en las facultades de Derecho, en las escuelas de graduado de Administración y en las escuelas de Medicina. Es una técnica súper empleada y con muy buenos resultados para la enseñanza. Como vemos, a cualquier nivel es útil esta técnica. ¿Y en qué consiste precisamente la técnica de casos? Precisamente consiste en presentar al estudiante situaciones de la vida real para que la estudien, para que la analicen y la interpreten, y de esa forma puedan dar soluciones a diferentes problemas de estudio. Profe, si por ahí usted puede ir pasando los slides, porque por aquí no puedo. Sí. Ok, wait. Ahí está bien. Ahí estoy. Ajá. ¿En qué consiste la técnica? Es precisamente presentar a los estudiantes situaciones de la vida real para que ellos estudien y analicen esas situaciones, saquen sus conclusiones, sus interpretaciones y de esa forma poderlos llevar a dar solución a diferentes problemas de estudio. Esta técnica tiene características específicas. Primero, que como es una técnica pedagógica, requiere como mínimo cualidades determinadas en el profesor. O sea, un profesor para aplicar esta técnica de casos debe ser creativo, debe tener habilidades para el trabajo en colectivo, para el trabajo en grupo, debe tener un conocimiento integral y sobre todo de la materia que está impartiendo, una gran vocación docente para poder llevar al estudiante a la interpretación y el análisis de lo que se está proyectando para la práctica. Y este método debe manejarse en grupos que deben ser poco numerosos, porque esto permite no desviar la atención del grupo y que se vaya a perder el hilo de la discusión. O sea, se centra mucho más el conocimiento en grupos pequeños. Tiene muchísima importancia porque enseña a resolver situaciones reales, lo cual le va a permitir al estudiante un mayor desenvolvimiento social. No ofrece soluciones, sino que va a darle al estudiante la habilidad para encontrar esas soluciones, porque no hacemos nada con presentarle un caso al estudiantado, darle la respuesta, darle la solución, y él no pensó, no se proyectó, no analizó. Lo importante es que el estudiante sea capaz de interpretar la situación que se le está presentando para poder sacar sus conclusiones que sean certeras y que les pueda ayudar a desenvolver
esa situación que se está presentando. Es una técnica, en cuanto un poco a la explicación de la técnica, es una técnica donde lo primero es analizar un problema determinado. Segundo, determinar el método de análisis de ese problema. Adquirir la agilidad, en tercer lugar, para determinar alternativas o cursos de acción. O sea, un problema puede tener diferentes aristas y tenemos que ser capaces de llevar al estudiante a conocer, a aprender cómo va a usar diferentes planes, plan A, plan B, plan C, para darle solución a ese problema. Y por último, la toma de decisiones. Hay, según la literatura, diferentes variantes de casos. Hay establecidos aproximadamente 3 modelos. El modelo centrado en el análisis de casos, el modelo que pretende enseñar a aplicar principios y normas legales establecidos y el modelo que busca el entrenamiento en la resolución de situaciones. De estos 3 modelos, yo le traigo un ejemplo, el que más aplicamos como tal en la parte de medicina, porque soy médico, ¿no? Y es el modelo este que busca el entrenamiento en la resolución de situaciones. Aquí les traigo un ejemplo de un caso clínico. Entonces está repitiendo el slide, no sé por qué. Ahí está. Por ejemplo, se trata de un paciente masculino de 52 años con un bloqueo crónico de rama izquierda que presentó síncope, sin dolor torácico, palpitaciones, disnea. Su presión arterial era de 95,60 milímetros de mercurio. Al examen físico se encontró signos de insuficiencia ventricular derecha y ascitis. En el ecocardiograma transtorácico reveló dilatación ventricular derecha e hipocinesia con moderada regurgitación tricuspidia y una presión sistólica del ventrículo derecho de 55 milímetros de mercurio. El Doppler de miembros inferiores muestra trombosis venosa profunda proximal bilateral. La paracentesis y el análisis citológico del líquido ascítico revelan adenocarcinoma metastásico. Siete días después del cuadro de inicio, el paciente viene con múltiples episodios de desaturación arterial con aumento progresivo en el requerimiento de oxígeno, a pesar de la anticoagulación con heparina, que fue el tratamiento que se le inició. Se le hace una angiotac urgente que muestra un gran émbolo en silla de montar, localizado en la bifurcación de la arteria pulmonar principal, con extensión a las arterias pulmonares derecha e izquierda. Luego del tratamiento con activador tisular del plasminógeno, el estado respiratorio del paciente mejoró en forma dramática. Durante las horas subsiguientes, aproximadamente 24 horas después, se tomó nuevamente una angiotac que demostró la resolución del cuadro clínico. Entonces, con estos datos clínicos que se le da a los estudiantes en una primera parte, o sea, el primer slide que muestra el cuadro florido de inicio y luego cómo evoluciona el paciente en los días, las preguntas a analizar serían, en primer lugar, ¿cuál sería el diagnóstico presuntivo? O sea, ¿qué diagnóstico el estudiante sospecha que pudiera tener este paciente? En segundo lugar, mencionar los estudios más importantes que tiene ese paciente representados allí en el cuadro clínico. Y en tercer lugar, mencionar los posibles diagnósticos diferenciales que debemos que hacer como médicos al atender a un paciente con este cuadro clínico. Ahí, teniendo en cuenta este cuadro, tenemos que llevar al estudiante primero, analizando la primera parte del cuadro clínico, a centrarse en un paciente que viene con un cuadro muy florido cardiovascular, un cuadro arterial importante, con un cuadro sincopal, y entonces ya de a poco vamos llevando al paciente, al estudiante, al análisis clínico de ese paciente, primeramente un análisis empírico, ¿verdad?
Y ya luego nos vamos centrando en cada uno de los resultados de ese cuadro que van llevando al estudiante a escalonadamente ir interpretando la clínica del paciente para poder hacer entonces ya el diagnóstico final, teniendo en cuenta esta otra diapositiva donde le ponemos continuación, o sea, cómo evolucionó el paciente 7 días después de su cuadro inicial con el tratamiento que se le aplicó. Entonces ya ahí el estudiante pudiera determinar que el paciente tiene un tromboembolismo pulmonar en silla de montar por todo ese cuadro florido, que es un cuadro gravísimo, y que de no diagnosticarse a tiempo, pues daría al traste con la vida del paciente. Y de ahí mencionar dentro de esos cuadros que se presentan cuáles son los estudios complementarios importantísimos que se le realizaron a este paciente para poder llegar al diagnóstico. Y de esta forma ya el estudiante puede, con un caso clínico, hacer su diagnóstico, interpretar los medios diagnósticos que se deben utilizar para lograr ese diagnóstico y finalmente poder diferenciar ese cuadro de otros que pudieran traer confusión a la hora de hacer el diagnóstico. Y ya en una cuarta opción se le pudiera preguntar también sobre el tratamiento de elección para esta enfermedad. Y hasta aquí más o menos, profe, el resumen que hice sobre la temática de técnica de caso clínico. Espero que haya sido de provecho y que se haya concretado toda la parte teórica que aprendimos en este caso clínico. Qué interesante, Leticia, lo que decías de la importancia del diagnóstico y sobre todo el conocimiento y el seguimiento al Sí, paciente. Te doy un caso específico también. Mi mamá está con un cuadro, ya con un diagnóstico confirmado ahora de fibrosis pulmonar, ya en etapa avanzada. Nunca fumó en su vida, pero estuvo expuesta a hilitos que eran de fábrica, de una fábrica ay, de sí. aquel tiempo. Tiene su nombre técnico que no manejo, no recuerdo, pero me hace acordar nomás del fantástico médico que le tocó ya después, lastimosamente. Dentro de todo se detectó en un buen tiempo aún, porque este médico justamente le dijo, pero no es un problema del corazón, es un Qué bueno. problema pulmonar. Solo pulmonar. Entonces ahí empezamos nosotros con este proceso justamente del estudio de caso, que es, aplica perfectamente a lo que estuviste presentando, porque Sí, fue así, una serie de estudios, algunos que cubría el IPS, otros que nosotros como familia tuvimos que ver, los medicamentos que íbamos probando, este sí, este no. Luego se internó también ya 2 veces con cuadros así súper sí, severos. Ahora está con una medicación que por fin, como le dice al médico, le acertó. Es un sí, medicamento súper caro que cuesta 36 millones mensuales, Dios. que viene por protocolo, pero qué importante es, como en todas las áreas, en todas las dimensiones en que nosotros nos desempeñamos, que tengamos este compromiso, ¿verdad? Sí, Porque este así es. médico es bastante joven, es una persona que se va, se actualiza, que todo el tiempo está inmerso en esto, de manera a dar respuesta también a las necesidades del paciente. Porque imagínate, Leticia, que ella anduvo cuántos años con una tos seca y yo le decía, pero ese no, ¿qué tiene que ver con tu corazón, verdad? Porque Sí, agitarse puede estar, si bien está relacionado también con la palpitación y demás cuestiones, no soy médico, pero era otra cosa, tenía una claro. constante. Entonces después yo le dije, pero yo creo que es más el pulmón o respiratorio algo. Entonces ahí fue al neumólogo y ahí le dijo, vamos a Claro que sí. tranquilizarnos todos acá. Esto no es un juego, primero era EPOC y luego ya conforme va avanzando la enfermedad, obviamente el diagnóstico ya es un poco más comprometido ahora, ¿verdad?
Exactamente, profe. Ahí Así también es. tenemos eso que vos decías, ¿verdad? Darle ese seguimiento y ver el avance que tiene el paciente y qué importante sería, ¿verdad? Que todos los médicos manejen estos criterios porque hay algunos que no le importa sinceramente nada, le recetan Tristemente es así. y punto, ¿verdad? Es así. Yo a mis estudiantes les hago mucho énfasis en esto porque siempre les estoy diciendo, ustedes nunca pueden minimizar el síntoma ni el signo que te dé un paciente, porque cualquier cosa, por insignificante que sea, te puede dar el diagnóstico de una enfermedad terrible. Sí. Entonces, siempre les digo, ustedes tienen que preguntar hasta cómo duerme el paciente. Todo tienes que preguntarlo, porque todo es importante. Y cuando vas a comenzar a hacer un diagnóstico o vas a interpretar lo que te está dando un paciente, nunca puedes decir, esto no es importante, esto es un simple catarro, porque ¿qué pasa? Que muchos pecan unas veces por la velocidad, por la falta de tiempo, por muchas cosas. Muchos médicos tendemos a minimizar el síntoma del paciente y eso no es bueno. No es bueno porque a la larga perdemos una vida por un síntoma que pudo haber sido cualquier tontería, pero pudo haber salvado la vida. Y miren el caso de su mamá, si no se interroga bien y no se busca ese antecedente de haber trabajado en esa fábrica de hilos, no se sabía jamás que su fibrosis pulmonar se debía a eso. Y se la pudieron incluso atañar a cualquier otra causa. Porque lo más fácil es pensar que la persona tenga una EPOC, que la persona tenga una cardiopatía, porque son las cosas más frecuentes. Pero las enfermedades laborales existen, están descritas en la literatura. Y hay que pensar en ellas siempre. Siempre hay que preguntarle a los pacientes en qué trabajan, dónde vive, cómo vive, todo, porque cualquier cosa es importante. Y con estos casos clínicos es que se logra de verdad llevar a los estudiantes a ese pensamiento clínico y no perder la esencia, como tal en el caso de la medicina, la esencia del pensamiento clínico. La clínica es la madre de todo. Ahora la tecnología nos ayuda muchísimo, porque prácticamente con esto de las inteligencias artificiales, ahorita los médicos ya desaparecemos, pero, la clínica no se puede dejar atrás. Hay que interrogar, hay que examinar para poder diagnosticar. Es así. Y justo eso que decís de la inteligencia emocional, si bien tiene sus ventajas y también sus desventajas, Así eh, es. leí hace poco, decía, podemos tener muchos tipos de avances tecnológicos, pero finalmente ese calor humano no va a ser reemplazado por estas cuestiones tecnológicas, ¿verdad? Y Es como así, decís, profe. ninguna característica o síntoma debería ser minimizado, ¿verdad? Tenemos médicos que, ¿qué tal está, señora? Y están mensajeando o están mirando nomás, luego a quién paciente le va a recibir después. Y en Así todos es. los ámbitos pasamos por estas cuestiones que tienen que ver un poco con, vamos a ponernos un poquitito también en el lugar del paciente que ya está luego enfermo, ya carga luego una condición que no quiere ni le desea a nadie y que otra vez, ¿verdad? Se va el médico, ni siquiera le mira, ni siquiera le pregunta a tu hijo que, ¿cómo te sentís hoy? Y como te decía, tuvimos la bendición, ¿verdad? Que le encontramos a este médico que le Qué pregunta, bien. ¿cómo te Qué sentís? suerte. Ese que te toca el hombro y te dice, ¿qué tal estás, ña fulana? ¿Verdad? Es como Sí, decir, ah, mira, se preocupa. Y es más, te comento claramente. algo muy importante también que nosotros rescatamos y que siempre hemos hablado en la clase, la competencia, ser un Sí, profesional competente, que no solo maneja conceptos, que no solo maneja procedimientos, sino también es un ser humano que se pone en el lugar del otro, que tiene consideración con el paciente. Te comento que en esta segunda oportunidad que ella se internó 12 días, pasamos súper angustiados todos. Dios. Un médico de cabecera que es del IPS, se tomó el tiempo porque ella fue trasladada al Internacional de Luque. Él Mm, se fue ahí a claro, hacerle la revisión. Imagínate el estado de ánimo, cómo le mejoró. así es, importantísimo Vino, eso. dijo, vino mi doctor.
doctor, dijo. Ay, qué bien, qué bien. Espléndida, el resto ya no existía más ahí, vimos. Entonces, todos esos elementos, el medicamento sí, la ciencia sí, pero el calor humano tiene No puede faltar. Es muchísimo fundamental. tiempo. Entonces, me pareció muy apropiada tu presentación cuando me Muchas dijiste que gracias. es un estudio de caso y aprendemos siempre. Vos sabés, Siempre. Leti, cómo es esta dinámica donde nosotros somos de diferentes ámbitos, pero todos aprendemos juntos. Mis Así es. felicitaciones para vos porque vos retornaste después de un tiempito otra vez Sí, estuve ausente un tiempito. y lo hiciste sola y hiciste como primera presentación. Entonces, mis felicitaciones y Muchas mis gracias. respetos para vos también, Leticia. Muchas gracias, profe. Mucha suerte. Gracias. Voy a Ujú. hacer fin a este y hoy teníamos prevista también la presentación del otro compañero, pero no se está manifestando. Entonces, el compañero Edison es con el compañero Viciades, pero es el 18 recién. Josefina, no sé si estás por allí todavía. No, ya no está. Bueno, de igual manera, en la próxima clase, que es martes 17 tenemos la presentación de los compañeros del grupo 3 y el miércoles finalizamos con la presentación del compañero Edison y Milciades. Sabemos que este módulo es súper cortito porque ya estamos todos con el ambiente navideño. Ya vamos a Sí, hacer arbolito y esas cosas. Entonces, es por eso que este módulo se hizo bastante corto, pero tenemos todavía varios módulos más adelante. Otra cosa también que sí de por ahí, no sé si escuchaste, Leticia, nuestro módulo, siempre tenemos variantes, ¿verdad? Anteriormente teníamos el examen que era como 40 puntos al finalizar, pero en este módulo tenemos una dinámica diferente. El trabajo de investigación, la parte escrita, tiene sus indicadores que va a sí, los vi. tener 60 puntos la elaboración cumpliendo ahora todos esos indicadores y esta presentación en plenaria tiene 40 puntos, entonces hacemos como este aprendizaje mucho más dinámico, ¿sí? Claro. Porque hemos hablado mucho de que completar cuestionarios y esas cosas medio que ya no es tan representativo. ¿Por qué? Porque trabajamos justamente eso que mencionaste, que anoté y no dije, la Sí, trascendencia, ¿sí? Siempre hablamos de aprendizajes significativos, pero esa palabra trascendencia, y más aún en tu ámbito médico y en el sí, ámbito educativo, es fundamental darles las herramientas necesarias. ¿Para qué? Para que ese aprendizaje realmente sea útil. Porque claro. conceptos podemos, yo le envío un PDF, lee. Le envío cualquier cosa, analiza. Pero Así realmente es. para interpretar y acertar, por decir en un término básico, ahí tenemos que darle las herramientas. Y Así esta es. técnica que vos presentaste ahora es propicia luego todos esos pasos que mencionaste. Exacto. Interpretar, inferir, analizar, y no es solamente una solución. Hay varias alternativas de solución donde todas pueden ser válidas, pero finalmente tomamos una Una. decisión. Así es. Entonces, excelente tu presentación, Leticia. Muchas Y gracias. nos encontramos nuevamente el día El martes próximo martes. a las 18 horas puntualmente. Un gusto Ya está. compartir con ustedes. Igual, profe. Que descanse. Chao. Igualmente, adiós. Adiós.